Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Que el Señor les bendiga. Qué gusto poder saludarles y darles una cordial bienvenida a esta hora que se pasa tan rápido en nuestro programa de televisión Profecías Bíblicas Hoy. Y les saludo a un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez. Estamos en esta nueva, no digamos tentativa, sino que en esta nueva experiencia de estar en Red de Fe Televisión y de estar también a través de América TV en el 38.1. Estamos saliendo a través también de nuestro canal de YouTube, Tiempos Finales HD. Y queremos saludar muy cordialmente y expresar nuestra gratitud a todos los hermanos y amigos que por muchos años han seguido nuestro ministerio, nuestras prédicas, que nos también ven a través del Facebook de la radio Tiempos Finales, a través de mi Facebook ministerial y a través de este programa que está enfocado casi totalmente al tema de las profecías bíblicas. Bueno, en el día de hoy vamos a continuar con una parte que quedó como inconclusa, donde estuvimos hablando acerca de las diferencias entre el rapto y la segunda venida de Cristo. El estudio es tan amplio, es tan bueno, es tan conciso, tiene tantos argumentos sólidos, que lo quisimos hacer así, no extendernos tanto, o sea, hacerlo tan rápido, y preferir extendernos en 2 programas para poder, por así decirlo, plasmar toda la enseñanza completa, que a usted le pueda quedar muy claro, porque en honor a la verdad hay mucha confusión en este tema. Hay muchos hermanos que confunden, y de hecho hasta predicadores que confunden lo que es el arrebatamiento o el rapto de la iglesia con la segunda venida de Cristo en gloria, que básicamente es el momento cuando Jesucristo va a establecer su reino en la tierra y va a comenzar lo que se conoce también bíblicamente como el milenio. Entonces hay muchas diferencias y para eso hay que entender el cronograma escatológico, hay que entender escatología, hay que estudiar profundamente las profecías bíblicas y no hay que permitir que ningún espíritu de error pueda envolver nuestra mente, cosas que podamos terminar enseñando cosas que, aunque el corazón sea muy sincero, no sean correctas, o sea, no sean ortodoxas. Bueno, yo quiero también agradecer al Señor porque Dios nos ha permitido en nuestro país entrar en un momento un poquito más de, no digamos de una completa libertad ni una normalidad absoluta, pero sí mejorar bastante. No voy a hacer un análisis de la vacuna porque la verdad es que es un tema que ha producido mucha polémica, me han hecho cantidad de preguntas, pero yo creo que en algún programa vamos a hablar un poco acerca de cómo la iglesia tiene que enfrentar el tema de los vacunados y los no vacunados. Los vacunados o los rezagados, también como se le ha querido denominar a quienes se han negado a vacunarse. Es un tema bastante complejo, nos tiene un poquito complicado a los pastores, pero yo como pastor de nuestra iglesia en Santiago Centro no voy a hacer acepción de persona, ni voy a discriminar, ni voy a decir que voy a hacer solamente culto con los vacunados, porque sería contrario a lo que dice la poderosa palabra del Señor. Pero ese es un tema que vamos a compartir a futuro. Yo quiero agradecerle a todos los que oran por nosotros, los que apoyan económicamente incluso este ministerio, la radio Tiempos Finales, y decirles que bueno, tenemos unas ganas enormes de seguir adelante, que ahora que el país se está lentamente reactivando y estamos volviendo a una relativa normalidad, queremos con la ayuda del Señor trabajar con mucha fuerza y seguir haciendo la voluntad del Señor. Vamos a ir a una pausa y entramos con este tema excelente, que es la segunda parte de las grandes diferencias que existen entre el rapto o arrebatamiento y la segunda venida de Cristo en gloria. Vamos a una pausa y pronto regresamos. Praise the name of Jesus. Just the mention of your name, flowers grow, the desert blooms again. Like fire in winter cold, like pure precious gold. Jesus, just the mention of your name.
just the mention of your name. Flowers grow, the desert blooms again. Like fire in winter cold, like pure precious gold. Jesus, just the mention of your name. It's like a lighthouse to a sailor in the midst of a midnight storm. It's like a harbor to a ship that's battered and torn. It's like bread to a starving, empty heart, like fresh running water to a soul that's parched. Jesus, just the mention of your name. Sing it now. Jesus, just the mention. Raise your hands and praise Him. Of your name. Hallelujah, hallelujah. Flowers grow, the desert blooms again. Like fire in winter cold, like pure precious gold. Jesus, Jesus, just the mention of your name. Sing it one last time, children. Sing the song now. Jesus, Jesus, just the mention of your name. holy name, holy name. Flowers grow, Flowers, the desert blooms again. again and again and again. Like fire in winter cold, like pure precious gold. Jesus, Jesus, just the mention of your name. Jesus, just the mention of your name. Jesus, Jesus, just the mention of your name. Bueno, ya regresamos después de esa pausa para entrar con este tema. En el programa, en uno de los programas anteriores hablamos acerca de las grandes diferencias entre el rapto y la segunda venida de Cristo en gloria, y yo vuelvo a repetir que existe una confusión en cuanto al tema porque se unen
Dos eventos que son distintos, que son diferentes y que no solamente son diferentes porque ocurren en tiempos, en épocas diferentes, sino también porque tienen muchas características que las diferencian unas de otras. Es decir, una persona que estudia seriamente escatología no podría de ninguna forma mezclar versículos o pasajes bíblicos que pertenecen a la segunda venida de Cristo en gloria y aplicarlos en el arrebatamiento o viceversa, porque sería confundir a la gente. ¿Qué estamos esperando nosotros los creyentes? Reiterar esto, hermano querido. Yo llevo 38 años en el Evangelio. Me convertí muy joven, finales de septiembre del año 1983, tenía 20 años de edad. Era soltero, era católico apostólico romano, con toda una familia vinculada con la fe romanista, con el catolicismo romano, no conocía nada del Evangelio. Un compañero de trabajo en un supermercado, yo era part-time, como se le llama, esos jovencitos que llevan, ¿no es cierto?, la forcita en un carro y le dan, ¿no es cierto?, una propina. Bueno, yo de eso vivía, después de haber terminado mi enseñanza media, haber dado la prueba de actitud académica, saqué un puntaje relativamente bueno, unos 600 puntos que me permitían acceder a estudiar pedagogía en artes plásticas, que me gustaba mucho el dibujo. Pero todo eso cambia de una forma muy abrupta cuando yo llego a trabajar a ese trabajo. No entré a la universidad por razones económicas, me puse a trabajar y ahí conocí a un compañero de trabajo que tenía 3 años más que yo tenía 20, y Javier Núñez Pinto tenía 23 años, él era hermano en la fe, él me predicó y me ganó para Cristo, y entonces toda mi vida fue transformada de una forma sobrenatural por el poder de esa palabra que oí. Acepté a Jesucristo y comencé a estudiar las Escrituras, la Biblia. Siendo católico, apostólico y romano toda mi vida, con una mamá católica, un papá católico, con abuelos católicos, con un tío cura párroco, aún así yo nunca había leído la Biblia, porque en la casa habían rosario, habían crucifijos, habían talismanes, habían patas de conejo, habían imágenes de María, habían cuadros de María, se celebraba el mes de María, pero sin embargo teníamos la tragedia que nunca habíamos comprado o adquirido una Biblia. Yo a los 20 años comencé a leer la Biblia. Y uno de los temas más recurrentes que en aquellos años se enseñaban, estoy hablando comienzo de la década del 80, era justamente el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, con un predicador que era nuestro referente, el gran evangelista Gigi Ávila, uno de los más grandes predicadores y quizás el más grande de todos los predicadores de habla hispana que Dios ha levantado. Bueno, a través de él escuchamos los cristianos de aquel tiempo el tema del rapto, del arrebatamiento, añadido, ¿no es cierto?, el mensaje de Jorge Rasky, tremendo predicador también de la isla de Puerto Rico, y sumando al gran evangelista norteamericano Jimmy Swaggart, que venía acá a Chile con la voz, porque obviamente él habla inglés, con la voz en español de Stanley Black, y ahí escuchábamos temas todos relacionados con el rapto. Entonces hoy día vamos a ir con el título del tema, que es diferente, pero es como la misma temática, para poder agregar todo lo que no pudimos compartir en el programa anterior, cosa que podamos hacer un pequeño resumen de lo que habíamos hablado en el programa anterior y ya entrar con la enseñanza del día de hoy. Vamos con la imagen entonces para poder comenzar diferencias del rapto y la segunda venida en la parte 2. Bueno, ¿de qué hablamos? No vamos a colocar las imágenes, pero hablamos de que la Biblia enseña primero que hay un arrebatamiento, un rapto, como nosotros le llamamos, que es muy diferente a la segunda venida de Cristo a la tierra, ¿ya? Que este asunto es de mucha importancia, crucial, para considerar la veracidad del rapto antes de la tribulación, que hay muchos que enseñan que la iglesia pasa por la gran tribulación, que hay diferencias notorias, evidentes, marcadas entre el rapto, o digamos arrebatamiento, porque hay algunos que les choca esto de la palabra rapto, bueno, digamos arrebatamiento, en realidad la palabra arrebatamiento es un sinónimo, o rapto sería un sinónimo de la palabra arrebatamiento. ¿Por qué? Porque la palabra rapto no es bíblica, la palabra en sí no es bíblica, pero el término arrebatamiento sí que es bíblico. De hecho, Pablo lo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18, cuando dice seremos arrebatados. Y esa palabra en el texto original griego, recuerde que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el koiné, el común, en un lenguaje que hoy día no se habla en el mundo. El Antiguo Testamento fue escrito en el idioma de los judíos, el hebreo, pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y esa palabra que usa el apóstol Pablo, el verbo arrebatados, es la palabra arpazo, arpazo. De eso estuvimos hablando, incluso vimos, ¿no es cierto?, que tienen propósitos, que eso es muy importante entenderlo, no solamente que hay diferencias, porque los versículos que hablan del rapto son distintos a los versículos que hablan de la segunda venida de Cristo, que hay una diferencia de 7 años entre ambos eventos, porque estamos esperando ahora el arrebatamiento, pasan 7 años de gran tribulación y después Jesucristo viene a reinar en lo que se conoce como la segunda venida de Cristo en gloria. Pero aparte de estos 7 años,
que hay entre un evento, el rapto, y otro evento, la segunda venida de Cristo en gloria, las características, los propósitos de ambos eventos son totalmente diferentes. Porque en el rapto lo que el Señor hace es venir a buscar su iglesia para sacarla, para librarla de la gran tribulación, de la ira venidera, de la hora de la prueba, de la semana 70, la semana Septuaginta, o la hora de angustia de Jacob, que es uno de los muchos nombres que se le dan, o son muchos de los nombres que se le dan a ese periodo, que dura 7 años. El Señor toma la iglesia, la saca, comienza la gran tribulación. Todos los eventos de la gran tribulación los hemos analizado en forma reiterada en estos programas de televisión. Y después Jesucristo en su segunda venida en gloria viene con la iglesia. Vimos eso y de hecho vimos muchos versículos que hablaban, por ejemplo, del rapto. Del rapto, no todos, pero la mayoría de los versículos más conocidos de lo que es el rapto, de lo que es el arrebatamiento, de lo que es el retorno de Jesucristo por su iglesia. Y después vimos los pasajes bíblicos que son también bastante diferentes, que hablan acerca de la segunda venida de Cristo en gloria. Creo que eso tiene que quedarnos claro. En la medida que podamos comprender que aunque hablamos de la segunda venida de Cristo en gloria, pero que tiene 2 sucesos, 2 eventos, es como vamos a poder entender de una forma más profunda la cronología escatológica, el cronograma escatológico. Porque Dios no se va, hermano querido, Dios no va a cambiar. Dios no se va a dar el lujo, por así decirlo, de a última hora cambiar sus planes. El plan escatológico está establecido claramente en la Escritura y recuerde que el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículo 35 dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, la palabra del Señor se va a cumplir. Y estuvimos viendo acerca de eso, los versículos bíblicos que hablan acerca del rapto, ya, por ejemplo, San Juan 14, versículo 1 al 3, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 7 al 8, Primera de Corintios 15, versículos 51 al 53, estamos haciendo un resumen. Primera de Corintios 16, 22, Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21, Filipenses 4, 5, Colosenses 3, 4, Primera de Tesalonicenses 1, 10, Primera de Tesalonicenses 2, 19, son algunos de los pasajes bíblicos y el más conocido, el que es, podríamos decir, el que forma o el que nos da a entender los detalles del rapto, que Pablo lo habla ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 17, culminando con el versículo 18 que dice: por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Esos son algunos de los versículos que hablan acerca del rapto o del arrebatamiento de la iglesia. Pero hay otros que hablan de la segunda venida de Cristo en gloria, que también los analizamos, como Daniel 2:44, Daniel capítulo 7, versículos 13 al 14, Daniel capítulo 12, versículo 1 al 3, Zacarías capítulo 12, verso 10, Mateo capítulo 24, versículo 27, versículo 64, Marcos, Evangelio de Marcos capítulo 13, versos 14, 19 y 26, Marcos 14, 62, Lucas 21, 27, Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11. Hechos capítulo 3, versos 19 al 20, Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 1, 13, Segunda de Tesalonicenses 1, 7, 8 y 10. Porque hay algunos que dicen: pastor, todo ojo le verá. Apocalipsis capítulo 1, creo que el versículo 7 dice: todo ojo le verá. Y es verdad que en la venida de Cristo todo ojo le verá, pero eso es en la segunda venida de Cristo, porque en el rapto la gente no le va a ver porque Él viene como ladrón en la noche. Lo que nosotros llamamos el rapto secreto, que a algunos no les gusta esa palabra, secreto. Y quizá uno de los pasajes más emblemáticos, más consistentes, más extensos, que hablan mucho más en detalle de la segunda venida de Cristo en gloria, se encuentra en Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 16. Gloria al Señor. Ahora, de que Cristo viene, viene. Él dijo en Apocalipsis capítulo 22, versículos 7 y 20. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ciertamente vengo en breve. Ciertamente vengo en breve. Ahí nos quedamos. Eso es más o menos el resumen. Por eso cité los versículos bíblicos bastante rápido, porque en el anterior programa pudimos hablar acerca de todo esto, obviamente mucho más extenso y en más detalle. Como nos quedó tema, queremos hablar, por ejemplo, ahora entre los contrastes. Contrastes, ¿qué son contrastes? Diferencias. ¿Se acuerdan que cuando éramos niños nos hacían 2 dibujos iguales y nos decían: busque las 7 diferencias?
Y yo tendría que tener la capacidad de ver dos dibujos que eran exactamente o aparentemente exactamente iguales, pero que habían pequeñas diferencias. Bueno, entre el rapto y la segunda venida de Cristo no hay pequeñas diferencias, hay grandes diferencias. Y vamos a ver los contrastes entre el rapto y la segunda venida de Cristo en gloria. Número 1, repetimos, reiteramos que rapto es un sinónimo de arrebatamiento. Podríamos perfectamente cambiar la palabra rapto y poner arrebatamiento. El rapto, o sea, el arrebatamiento, es el traslado, la traslación, o sea, llevar de un lugar a otro de todos los creyentes cristianos. En la segunda venida no hay traslado de ninguna clase, porque Jesucristo se establece aquí en la tierra. Eso es elemental entenderlo. Repito, el rapto es el traslado de todos los creyentes cristianos al cielo, obviamente de la tierra al cielo, pero en la segunda venida no hay traslado de ninguna clase. Número 2, el rapto es el momento en que los santos muertos reciben cuerpos glorificados y van al cielo. En la segunda venida, los santos arrebatados retornan a la tierra. O sea, puede usted darse cuenta que hay una diferencia abismante. En el rapto, los muertos reciben cuerpos glorificados y van arriba a la casa del Padre. Sin embargo, en la segunda venida, los santos arrebatados retornan de ese lugar del cielo a la tierra. Número 3. El rapto o arrebatamiento es inminente. ¿Qué significa inminente? Que puede ocurrir en cualquier momento. Que no hay que esperar 1 año, 6 años, 7 años, que aparezca el anticristo, el falso profeta, que sean marcados o sellados 144 israelíes que se conviertan en el evangelio, nada de eso. El rapto es inminente, puede ocurrir en cualquier momento sin señal alguna, por eso se le llama rapto secreto, sin señal alguna. Sin embargo, en la segunda venida a la tierra, Jesucristo, cuando venga, diferente al rapto, Él vendrá para juzgar la tierra. En la segunda venida la tierra será juzgada y se establecerá la justicia. Ahí hemos podido ver 3 diferencias, que son notorias, no diferencias pequeñas, entre el rapto o arrebatamiento y la segunda venida de Cristo en gloria. Continuamos. Punto número 4. El rapto no está dado o no se habla de él en el Antiguo Testamento. La segunda venida sigue señales profetizadas con anticipación, incluyendo la tribulación. O sea, ¿a qué se dedica el Antiguo Testamento? A hablar básicamente de la segunda venida de Cristo en gloria. Porque el rapto no está dado en el Antiguo Testamento. Número 5. No olvidemos esto, el rapto no es para cualquier persona, ni para todos los que aman a Dios o dicen amarlo, para todos los que dicen que son cristianos, mormones, cristianos adventistas, cristianos testigos de Jehová, cristianos católicos, no. El rapto es solo para los cristianos, solamente para hijos de Dios. Sin embargo, la segunda venida de Cristo en gloria fue profetizada a menudo en el Antiguo Testamento. Y recuerdo que en el Antiguo Testamento no se hablaba de los cristianos. Número 6, otra diferencia. Cuando tenga lugar el rapto, cuando Jesucristo venga por su iglesia, la tierra de ninguna manera será juzgada en ese momento. Solamente el rapto es para que el Señor saque a la iglesia y la lleve al cielo y la libre del periodo de la gran tribulación. Sin embargo, la segunda venida de Cristo en gloria afectará a todos los hombres. Estamos viendo 6 diferencias ya, 6 diferencias y hay más. Y ojalá, a usted que le gustan estos programas, que le gusta aprender, que le gusta leer, que le gusta escudriñar, tome apuntes de estos pasajes bíblicos. O remárquelo en su Biblia, o tome un cuadernito, ¿no es cierto?, unas hojas, y vaya, ¿no es cierto?, anotando en una forma bien ordenadita todo lo que estamos compartiendo. Estamos viendo diferencias entre el rapto y la segunda venida de Cristo, que no son diferencias menores, son diferencias muy notorias. Porque alguien podría decir, sí, pero es que ahí el pastor está hilando finito, porque en realidad dice lo mismo. No dice lo mismo, son 2 eventos que son muy diferentes en características, en naturaleza, en tiempo, en propósito. Vamos con la diferencia número 7. El rapto tendrá lugar antes del día de la ira divina, de la ira de Dios, del enojo de Dios. El rapto o arrebatamiento tendrá lugar antes del día de la ira. La segunda venida es la conclusión o es el término del día de la ira. De hecho, uno de los nombres que se le da o se le asigna a la gran tribulación es el día de la ira. No es que sea un día de 24 horas, está señalando un tiempo de enojo de 7 años. Número 8. En el rapto no hay ninguna referencia a Satanás. Que el Señor lo reprenda a todo esto. En la segunda venida Satanás es atado. Así lo dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 en adelante. Repito, en el rapto no hay referencia a Satanás.
Sin embargo, en la segunda venida de Cristo en gloria, Satanás, el diablo, es atado en el pozo del abismo. Número 9. Al momento del rapto, Cristo vendrá por los suyos. Escuche bien, por los suyos. En el momento del arrebatamiento, Cristo viene a buscar a su iglesia, viene por los suyos. En la segunda venida, Cristo viene con los suyos. Parece igual, pero no es igual, es totalmente diferente. Venir por la iglesia, el rapto, que venir con la iglesia. Segunda venida de Cristo en gloria. Estamos, ¿no es cierto?, viendo 9 puntos ya de diferencia entre el rapto y la segunda venida de Cristo en gloria. Hermano, claro, indudablemente que una persona que tenga otra enseñanza no la va a aceptar. Una persona que no crea, como los adventistas que no creen en el rapto, es imposible que usted los pueda convencer aunque le muestre la Biblia de su error, pero bueno, no vamos a perder el tiempo con personas que están totalmente concientizadas, personas que están cerradas, que no tienen la voluntad de aprender, que no quieren entender lo que dice la Escritura. Sigamos con la diferencia entre el rapto y la segunda venida de Cristo en gloria. Número 10. Durante el rapto, el Señor Jesucristo vendrá en el aire. Mire qué importante esto. Así lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante. En el aire, en la segunda venida descenderá a la tierra, porque los pies de Cristo tocan el monte de los olivos y lo parten en dos. Muy diferente al rapto, porque en el rapto el Señor Jesucristo en el aire toma o espera a la iglesia. Número 11. En el rapto o arrebatamiento, el Señor reclamará a su esposa, la iglesia, porque Él es el novio que viene a buscar a su esposa o a la novia. Sin embargo, en la segunda venida regresará con su esposa, o sea, es como que vuelve a la tierra después, ¿no es cierto?, de la luna de miel, por así decirlo. Aunque en realidad lo que va a ocurrir en la tierra es que, en el cielo, es que Jesucristo se va a casar en la unión mística de Cristo con la iglesia, según Apocalipsis capítulo 19. Número 12, en cuanto a las diferencias entre el rapto y la segunda venida de Cristo en gloria. Estamos viendo ya 11 puntos. Vamos al número 12. En el rapto o arrebatamiento, solo verán a Jesús los que le pertenecen a Él. Eso estábamos hablando al principio. Sin embargo, no obstante, en su segunda venida, la Biblia dice que todo ojo le verá. Hay una gran diferencia. En el rapto solo lo verán los que le pertenecen, y en su segunda venida todo ojo le verá. Diferencia número 13. Bendito sea el Señor. Después de que tenga lugar el rapto, comenzará la tribulación. De hecho, la tribulación no puede iniciarse, este es el último punto de la grande diferencia, la gran tribulación no se puede iniciar, no puede comenzar, no puede empezar su punto de partida sin que ocurra el rapto. El rapto es el evento que al llevar al Señor Jesucristo a la iglesia al cielo, abre no solamente los sellos de Apocalipsis capítulo 6, sino que abre todo el periodo de la gran tribulación. Creo que en estos 13 puntos nos ha quedado más que claro. Pero yo le digo, vuelvo a repetir, si una persona, hermano, está condicionada, si una persona le lavaron el cerebro, pertenece a los adventistas, cree, ¿no es cierto?, en la secta falsa de los testigos de Jehová, como decía el otro día una persona, I am sorry for you, lo siento por ti. Lamentablemente no hay nada que hacer. Las personas que no quieren entender lo que dice la Escritura no lo van a entender aunque usted se lo muestre permanentemente. Ahora, otra cosa importante es que la segunda venida de Cristo, que es al final de la gran tribulación, iniciará el reino milenial. Es muy importante la segunda venida de Cristo en gloria porque no solamente Él vuelve con la iglesia, no solamente Él vuelve para destruir el imperio del anticristo, para tomar al anticristo y al falso profeta y echarlos enteritos al lago de fuego. No solamente viene para hacer juicio a las naciones, sino que una de las cosas elementales de la segunda venida de Cristo en gloria es que es como una puerta para abrir un periodo extraordinariamente especial que se llama el reino milenial o el milenio. El teólogo cristiano John Walworth, pastor y presidente del Seminario Teológico de Dallas, Texas, Estados Unidos, concluyó diciendo en las páginas 87 y 88 de su libro, El retorno del Señor, así se llama el libro, El retorno del Señor, que estos contrastes evidencian, o sea, los contrastes entre el rapto y la segunda venida de Cristo en gloria, estos contrastes evidencian que el traslado de la iglesia, que es un sinónimo de rapto, es un evento completamente diferente en carácter y en tiempo a lo que se conoce como el retorno del Señor para establecer su reino y confirma la conclusión de que el traslado
o arrebatamiento tendrá lugar antes de la tribulación. Alabado sea el nombre del Señor. Veamos diferencias adicionales. Bendito sea el Señor. En 1 Corintios capítulo 15, Corintios capítulo 15, versículos 51 al 54, estamos hablando de la carta que escribió el apóstol Pablo, porque escribió 2 cartas a una iglesia muy próspera en la ciudad de Corinto, una de las ciudades más corruptas de la cultura greco-romana. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 54, Pablo habla del rapto como de un misterio. Se entiende un misterio como algo oculto, como algo que el mundo no puede entender con facilidad, y que Dios es quien revela ese misterio. Y aquí lo dice el apóstol Pablo, dice así: he aquí os digo un misterio, algo escondido. No todos dormiremos, en el sentido que no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Nuestro cuerpo mortal se va a transformar en un cuerpo inmortal. En un momento, por eso decimos que es un rapto, ¿no es cierto?, secreto, en un abrir y cerrar de ojos. Uno de los movimientos más rápidos del cuerpo es el pestañeo. A la final, trompeta. No las trompetas de juicio, sino una trompeta de reunión del pueblo, porque hay algunos que dicen, se refiere a las trompetas de Apocalipsis. No, habla de la última trompeta, habla de la final trompeta. Porque se tocará la trompeta. No está hablando de las trompetas, está hablando de la trompeta que era un símbolo de convocatoria. Cuando Israel tenía una guerra o tenía una junta muy importante, se tocaban trompetas de plata para que el pueblo se reuniera en un lugar específico. Se tocará la trompeta y los muertos, que se refiere a los muertos en Cristo, serán resucitados incorruptibles, o sea, con un cuerpo que no vuelve a morir. Y nosotros seremos transformados. Nuestro cuerpo que es mortal, que no es cierto, un cuerpo que se corroe, que se enferma, que se envejece, va a ser transformado en un cuerpo diferente. Porque es necesario, es menester, que esto corruptible, refiriéndose al cuerpo, la parte humana de nosotros, pero la externa, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, cuando el cuerpo humano corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, o sea, de un cuerpo de gloria, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Pablo quiso decir que se trataba de una verdad no revelada hasta que la divulgara a los apóstoles. Era un misterio. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, no al mundo, sino a los creyentes. Colosenses capítulo 1, verso 26. Por lo tanto, mis amados hermanos, porque me estoy dirigiendo básicamente al pueblo del Señor, el rapto o arrebatamiento es un evento separado. El rapto o arrebatamiento es un evento diferente, muy distinto de la segunda venida que fue profetizada en el Antiguo Testamento. Tal como en Daniel capítulo 12, verso 1 al 13 lo dice. Daniel 12, del 1 al 3, habla de una tribulación que será para el pueblo de Daniel, que es Israel. Tal como lo dice el capítulo 12 de Zacarías, verso 10, y Zacarías capítulo 14, versículo 4. Daniel 12, versículos 1 al 3, Zacarías capítulo 12, verso 10, y Zacarías capítulo 14, versículo número 4. Cuando el Señor Jesucristo venga por los creyentes cristianos en el rapto, ellos ascenderán, o sea, subirán de la tierra al cielo. Dice la Biblia, en las nubes del cielo. Mientras que en el segundo advenimiento, Cristo descenderá con él desde el cielo hasta la tierra. Cuando uno estudia así sencillo, tampoco estamos hablando de una teología tan profunda, que la hermenéutica espiral, no, estamos hablando de la Escritura, estamos analizando versículos bíblicos, estamos comparando versículos bíblicos, estamos comparando dos eventos que son muy distintos. Entonces es bien sencillo entender. En el rapto el Señor viene por sus santos. En el rapto el Señor viene por sus santos. Y dice así Pablo: porque el Señor mismo, refiriéndose a Jesucristo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, lo que se llama o se conoce como la primera resurrección. Luego nosotros, porque Pablo pensaba que él iba a ser parte del arrebatamiento. Lo mismo que pensaba el hermano G. Ávila. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Usa el término arrebatado, o la palabra arrebatado, o el verbo arrebatar. Juntamente con ellos, con los muertos en Cristo en las nubes. Y escuchen lo que dice, si Pablo es muy claro, dice, para recibir al Señor en el aire. No dice en la tierra.
para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Anote ese versículo, mi amado hermano, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 al 17. Está claro, Pablo fue muy explícito, gloria al Señor. En el rapto el Señor viene solo por los cristianos, los hijos de Dios, la iglesia, lo que nosotros llamamos las vírgenes prudentes, las vírgenes sensatas, aleluya. Mientras que su retorno a la tierra impactará al mundo entero. El rapto es un evento de traslado y resurrección en el cual el Señor tomará a todos los creyentes y los llevará a la casa del Padre, que es uno de los términos que el Señor le da al cielo. La casa del Padre, San Juan capítulo 14, versículo número 2. Gloria al Señor, el rapto. Creo que está claro. Entonces el rapto tiene un propósito. Jesucristo desciende en el cielo, hace un llamado, dice sube acá. Los muertos en Cristo resucitan primero, obviamente con cuerpos de gloria. Nosotros somos transformados con un cuerpo de gloria. Subimos en las nubes, recibimos al Señor en el aire y nos vamos al cielo con Él, a la casa del Padre. Qué diferente a lo que vamos a ver ahora. En la segunda venida, los cristianos, los creyentes, los mismos que fueron tomados, arrebatados, llevados al cielo, regresarán. ¿Cómo yo voy a regresar de un lugar donde nunca estuve? Es imposible. Los cristianos regresarán con el Señor a la tierra, porque se fueron de la tierra 7 años antes de la segunda venida de Cristo en gloria. Dice así, Juan en Apocalipsis: entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco y el que lo montaba, el jinete de ese caballo, se llamaba Fiel y Verdadero. No va a ser Satanás, porque Satanás no es ni fiel ni verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Este personaje que viene montando este caballo blanco, este jinete que viene montando el caballo blanco, que se le llama Fiel y Verdadero y que pelea con justicia, y que con justicia juzga y pelea, tiene como características, por así decirlo, físicas, que sus ojos eran como llamas de fuego, que tenía en su cabeza muchas diademas y que tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, que estaba vestido de una ropa teñida en sangre, la sangre del pacto nuevo y eterno. Y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? Lo dice San Juan capítulo 1, versículo 1, Jesucristo. Y dice la Biblia así: y los ejércitos celestiales, que no son los ángeles como algunos han dado a entender, y lo dice aquí la Biblia, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca, de la boca de este jinete, que es Jesucristo, sale una espada aguda representando la palabra, ¿no es cierto?, poderosa de Dios, que también juzga, para herir con ella las naciones. Y él las regirá, tal como enseña el Salmo 2, con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, dando a entender que viene un momento de juicio grande sobre las autoridades del mundo y especialmente sobre el anticristo, el falso profeta, y todos los líderes de las naciones que se levantaron en contra de Israel, en lo que se le conoce como la guerra de Armagedón. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, o título, Rey de Reyes y Señor de Señores, que indica el más grande de los reyes y el más grande de los señores. Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 16. El señor Ibson, un estudioso de las profecías, dice: en la escritura están delineados los diferentes aspectos del retorno de nuestro Señor. El único asunto real en el debate escatológico es el intervalo de tiempo entre ellos. Alabados al Señor. Eso es lo que a veces se cuestiona. La teoría de que la iglesia estará presente en la tierra durante el periodo de la tribulación trae consigo varios problemas. Porque hay algunos que dicen, bueno, la iglesia va a ser arrebatada, pero va a ser arrebatada después del comienzo de la gran tribulación. O sea, dan a entender que la iglesia entra, pasa por la gran tribulación. Incluso algunos dicen que va a pasar los primeros 3 años y medio. El post-tribulacionismo, como se enseña esta doctrina, requiere que la iglesia esté presente durante la 70ª semana de Daniel, mencionada en Daniel 9, versos 24 al 27, a pesar de que la Escritura deja claro que las 70 semanas no son para la iglesia, sino para Israel. Así lo dice la Biblia, se lo voy a leer. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? No era Chile, ni Estados Unidos, era el pueblo de Israel. Y sobre tu santa ciudad, todos sabemos que la santa ciudad es Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable
y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos, refiriéndose a Jesucristo de Nazaret. Bendito sea el Señor. El pretribulacionismo, que es la doctrina nuestra, que enseñamos que nosotros nos vamos antes de la tribulación, por eso se llama pre, no está en conflicto con este pasaje, como sí lo está el postribulacionismo, ya que la iglesia parte con el Señor antes que comienza el periodo de 7 años de la tribulación. Esta enseñanza del post-tribulacionismo niega la enseñanza del Nuevo Testamento de la inminencia del rapto, de que Cristo puede venir en cualquier momento, porque eso es lo que nosotros creemos, que Jesucristo puede venir en cualquier momento, porque todas las señales se cumplieron. Nuestra enseñanza, o sea, la enseñanza pre-tribulacionismo, no tiene problema con estos pasajes del Nuevo Testamento, ya que enseña que ninguna señal precederá el rapto. Nosotros estamos esperando solamente a Cristo, ninguna señal en especial. Gloria al nombre del Señor. El post-tribulacionismo mileniano tiene respuesta al problema de quién poblará la tierra durante el milenio. Si el rapto y la segunda venida, como por ejemplo enseñan los adventistas, que es el mismo evento, ocurren al mismo tiempo, ¿cómo todos los creyentes cristianos serán trasladados en el rapto y todos los incrédulos serán juzgados? Entonces no quedará nadie en cuerpos mortales para comenzar a repoblar la tierra durante el milenio. El punto de vista pretribulacionista no tiene ningún problema para explicar esto. ¿Por qué? Porque la iglesia se va y ocurre el rapto y vienen 7 años de gran tribulación. Y en esos 7 años van a ser mucha gente. Y muchos de los que sobreviven en el periodo de la gran tribulación, porque la mayoría muere, incluso algunos calculan que va a morir hasta 3/4 partes de la población del mundo podrían morir en la gran tribulación, va a quedar quizá una 1/4 parte, ¿no es cierto?, viva, y esa 1/4 parte, o a lo mejor la mitad de la humanidad no lo sabemos, pero una parte importante de los que sobreviven son los que entran al periodo del milenio. Gloria al nombre del Señor. El post-tribulacionismo, doctrina que nosotros no creemos, no puede explicar el juicio de las ovejas y las cabras, de que habla Mateo en el capítulo 25, titulado también Juicio de las Naciones, versículos 31 al 46, después de la segunda venida. Tal como los problemas anteriores, ¿cómo es que habrá creyentes en sus cuerpos mortales si fueron arrebatados a la segunda venida? Y si es así como ellos enseñan, ¿quiénes entrarán entonces en el reino de Cristo? El pre-tribulacionismo, nuestra enseñanza, no tiene que enfrentar este problema. Como Apocalipsis 19, versículos 7 y 8, indica que la iglesia, que es la esposa de Cristo, se ha preparado para acompañar a Cristo a la tierra antes de la segunda venida, tal como dice Apocalipsis 19, verso 14. Ahí se refiere a la iglesia y los ejércitos celestiales, la iglesia, vestido de lino finísimo, blanco y limpio. La iglesia limpia, pura, purificada, justificada, o la justificación de los santos, como lo llama la versión Reina Valera 1909. Le seguían en caballos blancos. ¿Cómo puede ser posible esto si según los pro-tribulacionalistas la iglesia está todavía en la tierra esperando el advenimiento de Cristo? Si el rapto de la iglesia ocurre a la segunda venida, entonces, ¿cómo es posible que la iglesia venga con Cristo a su retorno? De acuerdo con la secuencia post-tribulacionista, no hay tiempo suficiente para que ocurran estos hechos. Sin embargo, la posición nuestra no tiene este problema. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces hay muchas cosas que no se pueden explicar con esa teoría o enseñanza o creencia o doctrina de que la iglesia pasa por la gran tribulación o que el rapto y la segunda venida de Cristo es lo mismo. Eso dicen los adventistas, en el fondo es lo mismo, no es lo mismo. Hay diferencias notorias, marcadas, evidentes, bíblicas, de propósito, de tiempo, de fin, características que son muy diferentes unas de otras. Conclusión, ya entrando en la parte final de esta reflexión, porque en el fondo es la segunda parte de un tema que ya habíamos dado, solo que quedamos como inconcluso. Nos estaba faltando algunas reflexiones más como esta que estamos dando ya casi al final de este programa. Conclusión, término de toda esta idea en general. Gloria al Señor. Las distinciones entre la venida de Cristo en el aire para arrebatar a su iglesia y su retorno con sus santos son demasiado grandes, demasiado claras para reducirlas a una sola venida a la conclusión de la tribulación. Estas distinciones que hemos explicado en estos dos programas, distinciones claramente bíblicas, proveen una fuerte base de apoyo para la enseñanza de que el rapto tendrá lugar antes de la gran tribulación. Además, la Escritura promete
en los textos que citaremos a continuación, que la iglesia no sufrirá la misma tribulación que sí sufrirá la nación de Israel. Porque es lamentable, pero para Israel sí que será la gran tribulación, sin lugar a duda. Si hay un pueblo que está destinado a entrar en la gran tribulación, no es la iglesia, es Israel. Vamos a ver los pasajes bíblicos y esperar de los cielos a su Hijo, Jesucristo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ira venidera también se le llama la gran tribulación. Primera Tesalonicenses 1:10. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses 5, verso 9. Gloria al Señor. Y otro pasaje bíblico precioso, yo siempre lo cito porque considero que es uno de los pasajes más importantes. Una promesa. Cuando el Señor se compromete, no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Por cuánto has guardado la palabra de mi paciencia? Es un halago que le da a la iglesia fiel. La iglesia que incluso en Apocalipsis dice que es la iglesia de Filadelfia. ¿Por cuánto has guardado la palabra de mi paciencia? Yo también te guardaré. Otras versiones dicen, te libraré de la hora de la prueba. Uno de los nombres que se le da precisamente a la gran tribulación es la hora de la prueba. Yo también te guardaré o te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra, sobre el mundo entero, no sobre la iglesia, para probar a los que moran sobre la tierra. Quédese, anote y ojalá memorice esta promesa, este pasaje bíblico de Apocalipsis capítulo 3, versículo número 10. En adición a todo lo haya dicho en el programa anterior y en este programa, Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, deja bien claro que la 70ª semana, o sea, la semana número 70, que corresponde a la gran tribulación, al igual que las otras 69 semanas, es para Israel, no para la iglesia. El reloj profético se paró en Israel, para Israel, en la semana 69, cuando dieron muerte al Mesías. Y la semana 70 es para Israel, para concluir el plan que Dios tiene con Israel. Por lo tanto, la semana 70, o sea, la gran tribulación, no es para la iglesia, sino que es para Israel. Por lo tanto, mis amados hermanos y amigos, no queda más que concluir, aleluya, que la iglesia, la amada, la preciosa iglesia del Señor Jesucristo, los creyentes, los cristianos, los redimidos, los hijos de Dios, seremos arrebatados antes de la gran tribulación. Bendito sea el nombre del Señor. Repito, por lo tanto, no queda más que concluir que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Tal esperanza es verdaderamente una esperanza bienaventurada, como Pablo lo señala. Por eso la respuesta del Espíritu de la iglesia no son, sí Señor, fortalécenos, prepáranos, danos fuerza para la gran tribulación. No es, sí, ven Señor Jesús. Sí, ven Señor Jesús. No estamos esperando al anticristo, ni estamos esperando a la segunda bestia, llamado también el falso profeta. Estamos esperando a Jesucristo. De hecho, ese era el saludo de los cristianos apostólicos. Ellos se saludaban con la palabra, o la frase, o la palabra, mejor dicho, aramea, Marán Ata. El Marán Ata, el Señor viene. Ese era el saludo. Hoy día usted en alguna iglesia dice Maranata y todos miran para atrás y no saben por qué están diciendo Maranata. Gloria al nombre del Señor. O creen que hay una hermana que se llama la hermana Maranata. No, cuando nosotros decimos Maranata estamos diciendo el Señor viene, porque nosotros somos los que creemos, esperamos y predicamos, ¿no es cierto?, el rapto de la iglesia. Trabajo realizado por tiempos finales HD, y damos gracias a los hermanos que nos están colaborando siempre en la preparación de estos PowerPoint, porque esto es un tema, hermano, que es muy interesante, pero no es tan fácil de exponer. Espero que lo haya entendido. Yo trato de ser un predicador muy claro. De hecho, una de las características que por la gracia del Señor Jesucristo Dios me ha dado, y que soy un predicador que trato de explicar con mucha facilidad, con mucha sencillez, o sea, de una forma muy didáctica, las Escrituras. Porque a veces uno escucha teólogos muy buenos, pero tienen tanto conocimiento que al final, de tanto conocimiento, usted absorbe un porcentaje muy bajo de ideas claras. Bueno, lo que nosotros tenemos como pretensión, o yo tengo como pretensión en mi ministerio, de enseñar la palabra, es de enseñar en forma clara, de enseñar en forma muy clara el tema. Vea estos dos programas, el anterior y este, sume el programa primero con el segundo, analícelos, anote, tome
¿no es cierto?, apuntes, vaya a su Biblia, abra la Escritura, si tiene un destacador, marque los pasajes bíblicos. Recuerde que, como le decía en el programa anterior sobre este tema, el cronograma escatológico es como que usted coloca un gran rompecabezas sobre la mesa. Y las piezas están dispersas y hay que irlas ordenando. Entonces usted toma piezas de Ezequiel, de Daniel, pasajes de Mateo 24, de Segunda de Pedro capítulo 3, de Apocalipsis, ¿no es cierto? Y va uniendo cada una de las piezas. Cuando yo armo rompecabezas, que me gustan mucho más rompecabezas, yo comienzo por todo lo que son, hermanos, los extremos, porque esa línea está embarcada, entonces es más fácil. Y de ahí voy colocando las demás piezas. Así se arma el cronograma escatológico. No es que la Biblia diga en un capítulo así entero, todo completo. No. Quizás Apocalipsis lo tiene un poquito más ordenado, pero hay que ir agregando, colocándole este pasaje bíblico en este lugar, este en este lugar, este en este lugar. No sacando textos, escúcheme esto, no sacando textos de contextos y tratando de ser totalmente fiel a la línea ortodoxa que han mantenido los grandes predicadores que hablan de escatología bíblica, como Tim LaHaye, Abraham de Almeida, José Olovati, el gran evangelista Gigi Ávila, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, diferencia entre el rapto y la segunda venida de Cristo. ¿Son muchas? Son muchas. ¿Son claras? Son claras. Si usted no lo quiere aceptar, allá usted. Pero nosotros hace muchos años estudiamos este tema, muchos años que se nos viene enseñando lo mismo, y está sentado, está basado, está firmado en las Sagradas Escrituras. Como dice la Biblia, bendito sea el nombre del Señor, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y como alguien dijo, la Biblia se interpreta a sí misma. No es que sean malos los diccionarios bíblicos, las concordancias, qué sé yo, los compendios de la Biblia, todo eso puede ser bueno, pero si, aunque no hubiera todo eso, ese material, la Biblia se interpreta a sí mismo dentro de lo que se conoce como la hermenéutica sana. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación correcta de las Escrituras. Nos vamos a la última pausa y después volvemos ya para despedirnos de este excelente programa que hemos tenido. No se vayan. Hola, ¿cómo están ustedes? Que el Señor les bendiga grandemente, amados hermanos. Les saluda el pastor evangelista Marcos Morales Chávez y quiero invitarles para que ustedes puedan adquirir un libro que tuve la oportunidad de escribir hace un tiempo atrás. Es un excelente libro, es un manual cortito, chiquito, pequeño, pero muy instructivo, que se titula Las grandes mentiras del calvinismo. Lamentablemente, la doctrina calvinista, que es una doctrina que no creemos los evangélicos pentecostales de sana doctrina, se ha metido con mucha fuerza en los últimos años, especialmente a través de las redes sociales. Y hay mucha gente, especialmente gente de las iglesias, personas jóvenes, que están siendo engañadas sutilmente por esta trampa que nos hace creer que Dios predestinó un grupo para salvarse y Dios predestinó un grupo para condenarse. Y que el grupo que está predestinado para salvarse, según enseña el calvinismo, no se puede perder de ninguna manera. De hecho, ellos creen que Jesucristo murió únicamente por ese grupo de gente escogida. Para eso el Señor motivó mi corazón para poder estudiar un poco acerca del calvinismo, estudiar profundamente la Declaración Bautista y escribir este libro que refuta lo que se llama el tulip, que es la columna vertebral de la doctrina calvinista. ¿Dónde usted puede adquirir este libro de mi autoría? En la librería Israel de nuestro ministerio, que se encuentra ubicada en calle Carmen 1436. Nuestra librería está funcionando todos los días, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Hay un excelente material que usted puede adquirir. Hay Biblias, himnarios, diccionarios bíblicos, panes de vida. Y está también este excelente libro que yo le recomiendo a poder adquirir y leer. Es un manual instructivo que se llama Las grandes mentiras del calvinismo. Que Dios les bendiga. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche.
mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Bueno, de verdad, mis queridos hermanos y amigos, que el tiempo se pasa tan rápido en televisión, se nos hace corto el tiempo, pero es una hora que estamos saliendo todos los días a través de Red de Fe Televisión, estamos saliendo también a través de América TV 38.1 y estamos saliendo también a través de nuestro canal de YouTube Tiempos Finales HD. Me estoy despidiendo de ustedes, agradeciéndoles siempre por su amable sintonía, contento de compartir este tiempo tan especial. Creo que hemos pasado ya los momentos más difíciles en el país. Ya vienen tiempos, creo, de más bonanza y espero que la iglesia reaccione y nosotros los pastores despertemos y podamos cumplir a cabalidad el ministerio que el Señor nos asignó a cada uno de nosotros. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, se despide muy cordialmente de ustedes. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén y amén. Dios les bendiga.